Muy bien, entonces volvemos a lo nuestro. Este es el señor Abraham Wald y que tiene una interesante historia, les comento, Abraham Wald, en el sentido que como trabajó para el ejército de los Estados Unidos, él logró, el grupo de investigador de operaciones fue contratado inicialmente para determinar qué partes de los bombarderos deberían reforzarse ante las cargas antiaéreas que lanzaban los nazis en Europa cuando se hacían raids de bombardeo de los aviones americanos e ingleses. Entonces, la mayoría pensó de que deberían reforzar las alas fuselaje en función de los boquetes que se hacían en la explosión de la metralla en el aire. Sin embargo, Abraham Wald les contradijo a ellos y les dijo, no, lo que tenemos que hacer es exactamente al revés, porque los aviones que han caído a tierra es porque han llegado a hacerse boquetes en otros lugares que no son precisamente de los aviones que vuelven a tierra. Y en realidad tenías razón, ¿no? Pero por lógica. Dice que le contradijeron, inclusive le hicieron un lío, pero al final se dieron cuenta que Abraham Wald estaba en la razón y los aviones actuales, la aviación moderna, dice que le debe mucho a Abraham Wald porque él fue que desde un punto de vista de ese tipo de razonamiento logró mejorar la confiabilidad en los vuelos aéreos. Desde el punto de vista matemático, dice, siempre se lee de derecha a izquierda, es un elemento importante. B sub I sub J son los valores existentes en la matriz de pagos. Y dice, debemos determinar todos los valores, dice, de los menores valores por fila, haciendo variar, por supuesto, por columna, ¿no? Desde que de teta 1, teta 2, teta 3, teta 4. Y una vez que se han determinado todos los menores valores, entonces de todos ellos, pero ahora haciendo variar ya el valor A sub I, tenemos que encontrar el menor valor. En ocasiones, dice, el criterio de Wald puede conducir a decisiones poco adecuadas. Este es un ejemplo de ello. Entonces veamos en este ejemplo dos alternativas y dos estados naturales. Aplicando el criterio max-min que estamos estudiando, el criterio de Wald, deberíamos determinar por fila, que es lo que dice esto, ¿no? Por fila, haciendo variar teta, es decir, la columna, determinar por fila los menores valores. En el primer caso, 99 y en el segundo caso, 100. ¿De acuerdo? Y finalmente de todos estos debemos determinar, dice, de esa columna, debemos determinar, haciendo valer la fila, el mayor valor. En este caso, 100. Pero miren, el criterio de Wald seleccionaría la alternativa 2, aunque lo más razonable parece ser elegir la alternativa 1, ¿no? Porque miren, 1000 es 10 veces más grande que 100. Entonces, estos son algunas de las deficiencias que tiene este método de Wald, pero cuando no existe esta gran variación, al parecer es lo más interesante poder utilizar el criterio max-min. Ahora veamos otro criterio. Este criterio es el criterio maxi-max, creado no se sabe por quién, ¿no? Pero este es el decisionista temerario, ¿sí? Es el súper optimista. Aquí él cree que también el mundo me sonríe, dice, ¿no? Se escogen por fila los mayores valores. De la primera fila, el mayor valor 550. De la segunda fila, el mayor valor 500. Y de la tercera fila, el mayor valor 600. Y de todos estos valores que están en esta columna, ese sub I determina el mayor valor, que es 600. Desde el punto de vista matemático, fíjense, dice el máximo valor de todos los elementos de la matriz de decisiones, pero haciendo variar por fila y haciendo variar las columnas, ¿cierto? Y finalmente dice, aquí fíjense, hay un error. Caramba, por hacer rápido me he equivocado. Este tiene que ser el máximo valor, el máximo valor. Entonces, simplemente este pequeño error, por favor, lo voy a rectificar antes de enviarles. Este es el máximo valor, por eso es max. Criterio max. Aquí esto tengo que cambiar, ¿no? Eso debería ser max.
y lo voy a grabar más de paso. Lo voy a grabar. Listo, ya está grabado. Sí, por favor, si alguien sería tan amable de cerrar su micrófono para que no exista interferencia con el proceso de aprendizaje. El siguiente criterio, al contrario, miren, el anterior era max-min, ahora es el criterio min-max. Fue desarrollado por Leonard Jimmy Savage, conocido en inglés como el minimax regret, que es el minimax del arrepentimiento, y se basa en la ocurrencia posterior como consecuencia de acciones a priori. Leonard Savage nació el 20 de noviembre de 1917 y falleció el 1 de noviembre de 1971. Muy joven murió, ¿no? Se graduó en la Universidad de Michigan y más tarde trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, la Universidad de Chicago, la Universidad de Michigan, la Universidad de Yale y el Grupo de Investigación de Estadística de la Universidad de Columbia también. Miren, este grupo de investigación de estadística no es nada más que el grupo de investigadores de operaciones también. Savage fue ayudante, miren, lo interesante de Savage, fue ayudante de John Foy Neumann en la construcción del primer computador electrónico. Ah, miren qué cosa más interesante, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿cuál fue el primer computador electrónico? El Mark I, ¿no? Pero creo que fue electromecánico, porque en realidad el primer computador electrónico fue el ENIAC, así es el acrónimo de sus palabras en inglés, el ENIAC, y el creador fue John Foy Neumann. John Foy Neumann es el que ha creado el concepto de memoria RAM. Hasta antes del de John Foy Neumann, los computadores tenían que correr bajo una sola rutina, y esa rutina estaba cableada. Igual, exactamente siguiendo el mismo concepto de nuestras calculadoras, que estas calculadoras no son digitales, ¿no? Estas calculadoras son analógicas. ¿Por qué razón? Porque la lógica de operación se encuentra en el cableado, en los circuitos. Y hasta esa época, hasta antes de John Foy Neumann, la lógica de proceder de los computadores electromecánicos que se habían creado durante la Segunda Guerra Mundial, entonces hacían pasadas para hacer un solo tipo de cálculo, ¿no? Para cambiar ese cálculo tenían que recablear nuevamente para cambiar el cálculo. Entonces ahí se dio cuenta John Foy Neumann de que estas rutinas de cálculo podían estar en una memoria y creó el concepto de memoria RAM. Pero para crear el concepto de memoria RAM dijo, o sea, ¿cómo se va a producir? ¿Cómo va a interpretar el computador? Y creó el concepto del el enfoque binomial, ¿no? 1-0. Entonces, ustedes saben que el lenguaje científico, el lenguaje matemático puede ser expresado a través del binomio 1-0. Y esa fue la gran contribución de John Foy Neumann a la construcción del primer computador electrónico. Desafortunadamente, en el lado inglés, que fue donde se produjo el primer computador, el Spectrum, si no me equivoco, es el computador que construyeron en la Gran Bretaña, el creador, que es Alan, ¿cuál es el apellido de Alan Turing, ¿no? Alan Turing, desafortunadamente lo recluyeron en un psiquiátrico y lo obligaron a que se volviera hombrecito, ¿no? Porque el señor era gay. Pero por ese motivo se suicidó y no hubo mayor avance. Por eso se dice que si no hubiese muerto Alan Turing, seguramente la ciencia y la computación estuviera más o menos unos 20 años más avanzado de lo que está hoy. Pero a Dios gracias, en el otro lado del Atlántico estaba John Foy Neumann, y él es el que intervino en la construcción, en la implementación de los nuevos conceptos en el trabajo del computador. Y esto es importante y se les estoy comentando porque ustedes son ingenieros de sistemas y necesitan conocer, aunque ya lo deben saber, pero si alguien no lo conoce, entonces refuercen su conocimiento en cuanto a teoría de la computación. Leonard Savage fue un matemático estadounidense especializado en estadística. Su obra más conocida se titula Foundation of Statistics, que se introduce en ciertos elementos sobre la teoría de decisión, y eso es sobre esta
fundamentación teórica es de que vamos a estudiar, o sea, cómo plantea él el solucionar un problema de resolver un problema de incertidumbre. Ahí está la fotografía de John, de Savage, de un otro genio de las matemáticas de los Estados Unidos y que nos han entregado pues, este tipo de formulaciones para poder resolver tan fácilmente lo que hoy en día podemos manejar. Él dice, este criterio inicialmente requiere de la construcción, dice, de una matriz de pesar, de defloración. Y esa matriz de defloración, posteriormente la aplicación del criterio minimax para elegir una estrategia. La matriz de pesar o arrepentimiento reemplaza los valores de la matriz por unos valores R sub I sub J que se dividen como dice. Cuando es beneficio, es decir, cuando los elementos de la matriz son ganancias o utilidades, en nuestro caso vamos a llamar ganancias, ¿sí? Va a ser el resultado de restar, dice, el máximo valor de todos los B sub I sub J por columna. Es decir, por columna tenemos que encontrar, dice, los mayores valores y de ellos restar los elementos del vector de columna si es beneficio. Pero si es caso de pérdida, entonces debemos determinar los menores valores de la columna, porque todo es en base J, y restar los elementos del vector columna de la matriz si es pérdida. Entonces vamos a ver ese caso. Ahí está nuestro gran profesor matemáticos y es lo de bueno, ¿no? De utilizar el Zoom, utilizar esa tecnología, porque muy difícilmente, ¿no? En clases podemos hacer lo que estamos haciendo en una clase normal, o sea, llegar a este extremo de sofisticación para conocer a estos caballeros, además que se los voy a mandar a ustedes para que tengan en su memoria, en su memoria virtual. Aquí tenemos un ejemplo, es el mismo del anterior caso, las tres alternativas, los tres estados naturales y es la matriz de pagos. Entonces, como si esto fueran ganancias, entonces tenemos que determinar por columna los mayores valores. El mayor valor de la primera columna, 600. El mayor valor de la segunda columna, 550. El mayor valor de la tercera columna, 500. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces dice, para determinar la matriz de defloración, dice, se construye restando estos mayores valores con los valores existentes en cada uno de los elementos del vector columna. Entonces lo que vamos a hacer es restar 600 menos 30, 570. 600 menos 75, 525. 600 menos 600, 0. Pasamos a la segunda columna. Tenemos que utilizar la fórmula que hemos estado utilizando. 550 menos 550, 0. 550 menos 100, 450. 550 menos 50, 500. Lo propio vamos a hacer en la tercera columna. Vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a restar 500 menos 200, 300. 500 menos 500, 0. 500 menos 75, 425. Esta se llama matriz de defloración y en realidad deberíamos llenarla, ¿no? Y vamos a llenar con otro colorcito, vamos a darle un color, aunque aquí creo que no vamos a poder dar el color. Aquí está para poder el color, le vamos a dar un color verde, le daremos un color verde, así para que se diferencie. Todos los elementos que están de la matriz, que están dentro de la matriz, pintada con fondo verde, corresponden a la matriz de defloración. ¿Cómo se encuentra entonces la alternativa? Se utiliza, dice, el criterio min-max. Primero obtenemos los mayores valores de la fila. La primera fila 570, de la segunda fila 525 y de la tercera 500. Y una vez establecido este vector S sub i, determinamos el menor valor. ¿Cuál es el menor valor de todos ellos? 500 y está marcado con rojo. Consecuentemente, la mejor alternativa es A sub 3. Miren cómo ahí me he equivocado también. Algunas veces uno no está... uy, Dios mío, se ha convertido en A nomás, tiene que ser A sub 3. Entonces, ahí está la corrección. Entonces, la mejor alternativa es A sub 3. Pero
Atención, ¿qué pasara si estos valores fueran costos, estos valores de acá, y no fueran ganancias? Entonces, tengo que utilizar una técnica, ¿no? Tengo que utilizar esta formulación, esta de acá, vamos a ver, esta de acá, esta. Dice, y la voy a anotar. Dice que es B sub I sub J, B sub I sub J, tiene que ser menos el mínimo valor de todos los B sub I sub J, pero esto en base J. Y esto va a ser igual a los elementos de la matriz de depuración. ¿Cuál es la matriz? ¿Cuál es la matriz que tenemos para poder trabajar? Voy a enfocar nuevamente la matriz. Ahí está la matriz. Es 30, 70, 30, 75, 600. 30, 75, 600 para la primera columna. Para la segunda columna, 500, 100 y 50. 550, 550, 100 y 50. Y para la tercera columna son 200, 575. 200, 500 y 75. Y 75. Muy bien, ahí tienen ya formada la matriz. Y esta es la alternativa 1, esta es la alternativa 2, esta es la alternativa 3. Por columna, esta es teta sub 1, esta es teta sub 2 y teta sub 3 que corresponden a los estados naturales. Entonces, como se trata ahora de costos, como estamos indicando de que estos van a ser ya no las ganancias, sino los costos, entonces, por fila tengo que determinar el menor valor. Y ese menor valor de la primera columna es 30. De la segunda columna, el menor valor es 50. Y de la tercera fila, el menor valor es 50. Estoy cumpliendo esto que está indicando acá. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a encontrar la matriz de deploración? Vamos a determinar la matriz de deploración. Y para ello hago lo siguiente. Construyo una matriz de la misma dimensión. Y ahora lo que tengo que hacer es restar estos valores con este. Entonces, 30 menos 30 es 0 en la primera columna. 75 menos 30 son 45 en el segundo elemento del vector columna. 600 menos 30 son 570. Para la segunda columna, 550 menos 50, 500. Para la tercera, para el segundo valor del segundo elemento del vector columna, 100 menos 50, 50. 50 menos 50, 0. Pasamos a la tercera columna. 200 menos 75 son 125. 500 menos 75 son 425. Y 75 menos 75 son 0. Entonces ahora lo que tengo que construir es ese vector S sub I, que es el vector de resultados, ¿cierto? Pero aplicando, dice, estamos analizando el concepto mini-max. Y tenemos que utilizar ahora todos los elementos R sub I y tenemos que leer de derecha hacia izquierda. Entonces tenemos que encontrar los mayores valores por fila. El mayor valor de la primera fila, 500. El mayor valor de la segunda fila, 425. Y el mayor valor de la tercera fila, 570. Y de todos ellos tengo que determinar el menor valor. Por lo tanto, este es el menor valor y eso determina que A sub 2 es el valor, es la alternativa que corresponde para el caso de costos. Entonces, de esta manera, hemos llegado a entender de que se pueden trabajar por ambos casos, tanto por el caso de beneficios como de costos.
Ahora vamos a estudiar el criterio de Harvick. Harvick es un profesor de los Estados Unidos y si ustedes se acuerdan, y por supuesto que están estudiando esto con mucho detenimiento, mucho denuedo, es de que es uno de los creadores también uno de los aportantes al crecimiento de la teoría de juegos. No se olviden ustedes que Leonid Harvick ha ganado juntamente con Meyerson y con Maskin el premio Nobel el 2007, hace muy pocos años atrás, por los aportes que han ido desarrollando en la teoría de juegos. Eso lo hemos visto en la parte histórica del desarrollo de la teoría de juegos. Es profesor emérito de la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos, y por supuesto que ha sido laureado y por sus aportes en el bienestar social y ganancias privadas en la aplicación de la teoría de juegos, pero también ha hecho sus aportes acá en la teoría de decisiones. Casi todos los que han trabajado con la teoría de juegos han hecho sus aportes y han estructurado también la teoría de juegos. Perdón, todos los que han trabajado en la teoría de juegos han hecho sus aportes, han estructurado la teoría de decisiones. El criterio establece un equilibrio entre los criterios max-max y max-min, es decir, entre el optimista y el pesimista extremo. Por ello, este criterio introduce un coeficiente de optimismo que se va a denominar alfa. Aquí está alfa, que es evaluado por el decisionista y está en función de su estado de ánimo. Y este alfa puede variar entre 0 y 1. Entonces, si es 1 es de que es el máximo de optimismo y si es 0 es de que es completamente pesimista, ¿cierto? Y aquí se utilizan estas dos formulaciones también. La primera formulación cuando se trata de beneficio. Esta es la matriz, voy a marcar nuevamente. Esta es voy a colocarle un colorcito. Ahí pondré ese colorcito para que se note que esta es la matriz de pagos, ¿cierto? Ya no estoy colocando aquí A1, etcétera, etcétera. Esta es la matriz, perdón. A ver, aquí un momentito. Aquí me estoy equivocando. Voy a poner nomás con blanquito y en función de lo que vaya explicándoles voy a ir indicándoles. Entonces la matriz es esta que tienen ustedes aquí atrás, esta de acá con la que hemos estado trabajando. Y de esto tenemos que determinar los mayores valores por fila. Entonces, los mayores valores por fila tendrían que ser la primera fila, 550. El mayor valor de la segunda fila, 500. Y el mayor valor de la tercera fila, 600. Y esos son los valores que colocamos acá. Por eso dice máximos valores de los B sub I sub J. Entonces, voy a marcar esta columna con un color para que se note que son los máximos valores por fila. Y al lado voy a determinar los menores valores por columna, pero le voy a dar otro colorcito para que también ustedes se identifiquen. Ahí está. Veamos, los menores valores de la primera fila 30, de la segunda fila 75 y de la tercera fila 50. Ahí está. Entonces, con estos valores voy a reemplazar en esta formulita, y vamos a demostrar con uno de ellos. Voy a eliminar esto de acá. Ahora trabajamos con solamente los vectores fila. Voy a utilizar acá. Primero voy a determinar los máximos valores de todos los B sub I sub J y aquí los mínimos valores de todos los B sub I sub J, pero en base J, ¿cierto? Es decir, de la fila. El máximo valor de la primera fila, 550. El máximo valor de la siguiente fila, 500. El máximo valor de la tercera fila, 600. Ahora voy a determinar los menores valores de las filas. Caramba, aquí ha habido un pequeño problemita. No me deben estar escuchando muy bien porque no estoy utilizando, evidentemente, pues Si ustedes me esperaron un momentito, voy a dejar de grabar por un momentito. Voy a pausar. Sí, se escucha mucho mejor, Claro, ingeniero. claro, ese es el problema. No,
descuidé este asunto. Entonces los mayores valores por fila los hemos encontrado acá. Y ahora vamos a encontrar los menores valores por fila también. De la primera fila 530, perdón. De la segunda fila 75. De la tercera fila 50. Con estos valores entonces ahora vamos a reemplazar en esta, ¿qué pasó aquí? No estoy compartiendo la pantalla. No está el, a ver dónde está, aquí está. Compartimos la pantalla. Está bien, Ige, se está Ya, compartiendo. aquí está, dice, Sí. vamos a utilizar la primera formulita, dice que es el máximo de alfa por el máximo de todos los B sub I sub J. Y aquí el signo es más 1 menos alfa por el mínimo de B sub I sub J. En el caso, si esto aquí vamos a poner una llave. En el caso que esto sea ganancia. ¿Cuándo es ganancia? Cuando estos valores son utilidad o ganancia. Entonces voy a simplemente determinar el primer valor, pero ahora lo que necesito es definir alfa. Alfa es el coeficiente de optimismo. Para un ejemplo, en este caso, va a ser igual a 0,5 o lo que es lo mismo, es decir, un medio. Entonces, voy a utilizar estos valores para determinar este valor para la alternativa 1. De la siguiente manera. Alfa es un medio. El máximo valor de B sub I sub J son 550. Más 1 menos alfa, si alfa es un medio, 1 menos un medio igual es un medio. Multiplicado por el mínimo valor que es 30. Entonces el resultado de esto va a ser igual a 225 en el primer caso, más 15. El resultado va a ser a 10 va 1 o 2, 2, 4, 240. Entonces el primer valor va a ser igual a 240. Para el segundo caso, esto es igual a un medio que multiplica a 500 más un medio que multiplica a 75. Y esto es igual a 500 más 75 medios. Esto es igual a 575 medios. Y 575 entre 2, 575 entre 2 es igual a 287.5. 287,5. Para la tercera estrategia va a ser igual a un medio, estoy reemplazando esta fórmula, multiplicado por 600 más un medio que multiplica a 50, que es el menor valor. Por lo tanto, este valor es igual a 650 medios. 650 entre 2 es igual a 325. 325. Y como ustedes verán, aquí se ha formado un vector. Este vector de las decisiones acá, ¿no? Este es el S sub I. El vector S sub I. Y de acuerdo a esto tengo que determinar el mayor valor, el máximo valor. El máximo valor es 325, que corresponde a la tercera alternativa. Entonces, utilizando el criterio de Harvick, se encuentra que la mejor alternativa es A sub 3. Es A sub 3, en caso de que sea ganancia. En caso de que estos sean costos, entonces la formulación cambia. Estoy haciendo con números grandes para que ustedes puedan observar de la mejor manera. En este caso es mínimo, la fórmula es el mínimo de alfa por el mínimo de B sub I sub J, mínimo
de B sub I sub J en base J más 1 menos alfa por el máximo de B sub I sub J. Entonces esa es la formulación cuando se refiere al... ay, Edson Villegas, un poco tardecito, pero bueno, en fin, en base J también. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta nueva fórmula, en esta de acá. Voy a borrar esta de acá. Además que tienen ustedes eso extendido en el texto del libro. Y voy a reemplazar ahora. Alfa es igual para nosotros, para A sub 1. Alfa es igual a 1 medio. Multiplicado ahora por el mínimo de B sub I sub J, que es 30. Para la primera fila. Más 1 menos 0,5 es 1 medio también. 1 medio. Y ahora tengo que sumar el máximo. El máximo es igual a 550. A sub 2 va a ser igual a 1 medio por el mínimo valor, que es 75, más 1 medio multiplicado por 500. Y para el tercer caso, A sub 3, este valor es 1 medio por 50 más 1 medio por 600. Si ustedes se fijan, los valores van a ser similares a los anteriores. ¿Por qué razón? Porque alfa es igual, exactamente en la mitad, ¿no? Pero si alfa ya cambia, si alfa fuera 0,3, 0,6, si fuera un poco mayor o menor a estos valores de acá, van a cambiar. Claro, porque fíjense, estos son los mismos valores que hemos obtenido en el caso anterior, ¿no? Pero acá nos dicen que de todos estos valores, ahora tenemos que determinar el menor valor. Si coincidimos de que los valores van a ser los mismos que los que hemos encontrado acá, veamos en el primer caso, va a ser 580, el foco no se ve, allá, 580 medios, a ver, son 550, estos acá obtuvimos, no, en el anterior caso no era 240, era 290. Yo no sé por qué razón ha habido, pero en el siguiente es 287 y el otro es 325, correcto. Solamente hemos hecho algún cálculo acá, es 290. Y aquí el resultado es igual a 290, este otro resultado es igual a 287.5 y esto es igual a 325. Estos valores no han cambiado porque en la fórmula, si ustedes se fijan, es como si este término se fuera al otro lado, porque alfa es igual a 1 medio. Alfa 1 medio y 1 menos alfa es igual a 1 medio. Pero si alfa se convierte en 0,4, 0,6, automáticamente estos valores van a cambiar, ¿verdad? Pero de todos modos, atención por favor, aquí todos estos, en el caso de que sean costos, entonces tenemos que determinar ahora el mínimo valor de todos estos de acá. Y en ese caso el mínimo valor es 287.5 y si fuera costo, entonces cambia, ¿no? Cambia la idea. Simplemente esto nada más para hacer referencia al caso de la aplicación de esta fórmula del coeficiente de optimismo que aplica Leonid Harvick. Y finalmente, el criterio de Laplace. El criterio de Laplace, Laplace es un título nobiliario, porque la verdad, su verdadero nombre es Pierre Simon, es francés. Es un matemático que enseguida lo vamos a conocer, que fue el consentido de Napoleón Bonaparte, un gran matemático, físico, astrónomo, un genio de la época, del mismo nivel que Isaac Newton aproximadamente, y él ha desarrollado entre sus obras la teoría analítica de la probabilidad. Y fíjense, ya en 1700 ya estaban haciendo ya los análisis de probabilidad, lo que hoy día venimos a estudiar nosotros en MAT 233, en teoría de probabilidades. En 1812, bajo el auspicio de Napoleón Bonaparte,
Pierre Simon era una persona normal, no era marqués, no tenía título nobiliario, sino que como Napoleón se convirtió en emperador de Francia, le dio ese título nobiliario a Pierre Simon, nombrándole marqués de Laplace. Antes lo nombró conde. Este concepto que utiliza Laplace indica que en el caso de... me he pasado mucho. Ahí está, él es Laplace. Él es el marqués de Laplace. Es Pierre Simon. Dice, y que dice, fíjense en esta frase, dice, en el fondo, dice, la teoría de probabilidades es solo sentido común expresado con números. Y ese sentido común es el que se expresa aquí en el concepto de las equiprobabilidades que utiliza, que expresa Laplace. Y dice que en caso de ganancia, sí, se debe multiplicar, dice, por un vector de probabilidades que va a ser igual a 1 sobre n, donde n es el número de columnas. ¿Cuántas columnas tenemos en este ejemplo? Tenemos 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto, ese vector de probabilidades va a ser igual a 1/3. Y tengo que utilizar el concepto del valor esperado. Y eso es lo que hace acá en la aplicación. Miren, va a multiplicar. Aquí el vector de probabilidades, la probabilidad de teta sub 1 es igual a 1/3. Esto lo voy a borrar para hacer un poquito más de... ¿Alguien ha entrado? Muy tarde llegan, ese es el problema, ¿no? Tienen que llegar temprano jóvenes. La probabilidad de teta sub 1 para Pierre Simon es igual a 1/3, porque es equiprobabilidad. La probabilidad de teta sub 2 es igual también a 1/3. Y la probabilidad de teta sub 3, del estado natural 3, es igual a 1/3, dice. Muy bien. Estas son las probabilidades. ¿Cómo se obtiene la probabilidad de teta sub n? Esto es igual a, o de teta sub i, perdón, va a ser igual a 1 sobre n. A 1 sobre n. ¿Qué es n? Es el número de columnas. 1, 2, 3. Por lo tanto, es igual a 1/3. Y le damos la probabilidad igual. Por eso es equiprobabilidad. Y esa equiprobabilidad que acabo de comentarles multiplica por cada uno de los elementos del